Les doy la bienvenida a este espacio de vulnerabilidad, donde pausamos por un ratito el tiempo para entrar en Psiconexión. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estamos con Sil, mi amiga, mi mentora, es una de mis mayores referentes. Estoy muy contenta que ella esté acá. Es un tema muy lindo el que trae hoy. Sil es doctora en psicología y está especializada en apego. Toda su trayectoria ha estado centrada en este tema. Sil, bienvenida. Bueno, Lu, muchas gracias. Gracias por venir. Hermoso estar acá con vos, en este lugar tan cálido, tan preparado para que uno se sienta cómodo y para poder conversar. Yo me estuve formando varios años con Sil y seguimos en ese camino y la admiro mucho. Así que hoy vamos a empezar con una pregunta por ahí un poco más personal, a ver si lo que puedas compartir. ¿Hubo algún momento en tu vida personal y profesional donde entendiste el apego de una manera que te cambió por dentro? Bueno, estuve pensando mucho en esto. Me parece, capaz como para empezar, podemos contar un poco, porque a veces hay como una concepción errada. Me parece que la gente entiende el apego solamente como la forma en la que se vincula, y es como mucho más que eso, ¿sí? Tiene que ver con todos los comportamientos que nosotros desplegamos o tenemos cuando nos sentimos estresados. Y tengo que decirte que fiel a mi estrategia de apego, me generó un poco de estrés todo esto. Luchi estresando personas, bárbaro. Exactamente, mi estrategia evitativa, así, viste, me decía cuidado con esto, cuidado con esto. Yo creo que hubo algunos momentos que por supuesto se me vinieron a la cabeza, que cambiaron mi forma, pero por completo, mi forma de representarme el apego y de vincularme también. Y entonces me empecé a acordar de algunas situaciones. Una muy, digamos que tuvo un resultado muy lindo y que creo que tiene mucho que ver con que yo esté hoy en día y con que haya estado estos últimos 22, 23 años con Luis. Que fue una noche que yo, bueno, nada, había terminado de trabajar como a las 9 de la noche, estaba cansada, frustrada. Bueno, todo lo que te puedas imaginar. Yo recién estaba empezando a trabajar y trabajaba en Punta Alta. Bueno, nada, me había venido en el colectivo, había un piquete en el camino, tipo 9 de la noche, me agarré un piquete, estuve como media hora que no podíamos circular. Bueno, llego a casa, comemos y yo tenía que hacer una facturación, porque trabajaba para una obra social allá en Punta Alta y tenía una fecha así muy estricta para presentar toda la facturación, era un proceso tedioso, bueno, nada. Y yo me tenía que levantar al otro día a las 8 porque tenía que empezar a trabajar de vuelta. Y me puse a llorar porque me sentía re mal. Y entonces, claro, yo recién lo estaba conociendo a Luis. Y él me dice, anda a descansar, la facturación te la hago yo. Yo me quedé como, o sea, nunca en mi vida, porque me había pasado esto de que alguien me diga, y yo por supuesto que no confiaba mucho, digo, pero ¿cómo este hombre que, o sea, que nada que ver, que es ingeniero industrial, va a hacer mi facturación de psicología, que nunca la hizo? No, vos explícame cómo se hace. Wow. Y bueno, y me hizo la facturación, me la hizo, se quedó él despierto como hasta las 4 de la mañana y yo me fui a dormir. Y para mí fue un antes y un después en mi vida. Cuidar. Sí, absolutamente. Fue una experiencia totalmente novedosa que además resultó muy reconfortante y que después, por supuesto, se repitió porque tiene que ver por ahí con la forma de cuidar de él, ¿no? Claro. Pero bueno, para mí fue un cambio, sí, muy lindo, que no tiene nada que ver con lo racional, ¿viste? Que fue un cambio a nivel, bueno, experiencial y, bueno, muy lindo. Wow. Creo que es lo que más describe esto, como todos tenemos distintos estilos de apego y en esto vos sos la persona idónea para hablar de esto, has investigado mucho. Hoy en día vemos en redes que circulan muchas teorías y a veces no sé si son teorías, a veces son expresiones o formas de hablar. ¿Qué tipos de apego existen? Y también contar un poco esto que se piensa de que hay que tener un estilo de apego, por ejemplo, el apego seguro es al que hay que llegar. Y contanos un poco eso porque creo que podemos aclarar varias dudas o malas interpretaciones. Es cierto que es algo que circula mucho y de hecho también en los entrenamientos, no solamente por ahí la gente lo dice desde el sentido común, sino también hay muchos profesionales que creen que están convencidos de que todo el mundo tiene que tener un apego seguro. Pero bueno, si querés primero charlamos un poco de las distintas estrategias, que fíjate que por empezar, ya desde hace unos años no hablamos de patrones, hablamos de estrategias porque son dinámicas, porque cambian, no son por ahí únicas en relación a cada figura de apego y además por ahí se van modificando con el tiempo. Sí, y la palabra estrategia, una cosa, creo que es importante porque también tiene su parte positiva, ¿no? Como que es necesaria. Es adaptativa. Exacto. Por eso ya creo que te responde
la pregunta de que no todo el mundo tiene que tener un apego seguro, porque el apego que uno tiene que ser adaptativo. La forma en que vos enfrentás las situaciones de estrés te tiene que permitir salir, digamos, lo más ilesa posible de la situación que tenés que afrontar. Entonces, y eso no siempre va a ser el tener una estrategia segura o balanceada. Bien. Pero bueno, te cuento, nosotros sabemos que hay 3 grandes estrategias, ¿sí? La estrategia segura, que es esa a la cual todo el mundo, digamos, aspira, la estrategia evitativa y la estrategia coercitiva, que por ahí otros modelos la llaman ansiosa ambivalente. ¿Qué es lo que define que una persona esté en una estrategia o en otra? Es la forma en que maneja el afecto y el tipo de información que privilegia a la hora de tomar decisiones. Cuando hablamos de una estrategia segura o balanceada, lo que sucede es que la persona puede integrar tanto lo que siente, ¿no?, como su conocimiento, como la cognición. Entonces, por ejemplo, se siente estresada por una situación, puede reconocerlo y puede pedir ayuda de una forma que tiene, digamos, como que es predictiva de que va a recibir esa ayuda. ¿Sí? Como que confía en que va a recibir. Exactamente. Okay. Entonces no necesita ni exagerar, como la experiencia le demostró que pedir ayuda viene asociado, digamos, al alivio del malestar, confía en que si pide ayuda de una forma adecuada la va a recibir. Bien. ¿Sí? Okay. Eso ya de por sí te permite vivir tranquilo, sin ansiedad, porque sabes que si te pasa algo, alguien te va a poder ayudar. Bien. ¿Sí? Es como una confianza en el mundo externo de alguna manera. Exactamente, ¿no? Exacto. Okay. Y tiene que ver con también el tener incorporado que los conflictos se pueden resolver, Wow. que si hay una ruptura en los vínculos, esa ruptura es reparable, que las cosas tienen solución. No quiere decir que uno tenga un apego seguro, no quiere decir que siempre se vaya a sentir bien, ¿no? A veces se va a poder sentir mal, se va a sentir mal, pero se va a sentir mal de una forma proporcional a la situación que tiene que afrontar y va a poder pedir ayuda. Okay. ¿Sí? En cambio, en la estrategia evitativa, lo que sucede es que la persona, digamos, la realidad le ha demostrado que pedir ayuda no siempre funciona y que de hecho tiene efectos contraproducentes. Entonces, la persona lo que deja de hacer es, digamos, de expresar sus afectos negativos. Entonces, va a intentar modularlos por sí mismo. ¿Sí? Y es una persona que va a tender a mostrarse siempre como si estuviera todo bien, como si no hubiera ningún problema, va a tender a sobreadaptarse a las necesidades del otro, a las expectativas, va a buscar el afecto o el acceso al afecto o el acceso al mundo a través del sobrelogro, de la obediencia, de la responsabilidad, de la exigencia. Y siempre va a tender a priorizar las necesidades y los deseos de los demás antes que los propios. Bien. Pero a su vez hay muchos subestilos. Claro. Como vos sabés, ¿viste? Hay muchos subestilos que son bastante diferentes unos de otros. Por ejemplo, algunas personas pueden, digamos, vincularse con su figura de apego cuidándola y tender a vincularse con personas que la necesitan, que siempre están en problemas, que son dependientes o que tienen alguna discapacidad o algún trastorno de la personalidad. Y otras personas les cuesta mucho referirse que, por ejemplo, que están enamoradas o que quieren a alguien y entonces necesitan sí o sí poner distancia. Y por ahí la estrategia es la misma, ¿no? Pero bueno, se ha ido configurando de forma diferente. Y después, por otro lado, tenés la estrategia de tipo C o coercitiva, donde la persona, digamos, la experiencia le demostró que frente a la expresión de necesidades, sus figuras de apego no siempre responden de la misma manera y eso genera mucha ansiedad. Entonces estas personas necesitan estar siempre cerca, ¿no? Okay. Aferrarse a la persona que quieren, volverse dependientes. Hay un ejercicio del control Exactamente. más activo, claro, ¿no? Claro, absolutamente. Okay. Sí. Bueno, como lo dice la palabra, siempre que cuando estudiábamos con Sil, la persona con estrategia coercitiva tiene esta parte más que es más persuasiva. Absolutamente. ¿no? Tiene que a veces un lado muy encantador, claro. ¿no? Porque bueno, utilizan distintas estrategias para controlar al otro. Una estrategia puede ser, por ejemplo, el desvalimiento o la seducción, las personas que son excesivamente seductoras y que en todo vínculo ponen en juego eso, ¿sí? Okay. Como forma de acceso al afecto. Bien. El necesitar estar siempre muy linda para que me quieran y siempre desde, por supuesto, pensando en lo que el otro puede llegar el impacto que va a tener en el otro. Exactamente. Porque algo interesante de esto es que
cada estrategia de apego, como decía Sil, tiene la intención de cuidar el vínculo, ¿no? Absolutamente. El permanecer en el vínculo, el sostenerlo. Exacto. Y puede haber, yo lo llamo como un híbrido, o sea, como puede haber una combinación, ¿no? Absolutamente, claro que sí, porque las personas disponemos, sobre todo los adultos, ¿no? Porque los adultos hemos practicado, digamos, vincularnos con un montón de personas diferentes y por ahí aprendimos distintas estrategias que ponemos en juego en distintas situaciones, ¿sí? Y capaz que también tenemos, por ejemplo, no sé, con nuestros padres un tipo de estrategia de apego y con nuestra pareja otra. Ok, qué interesante eso. A mí a veces me pasa con Nacho que si yo noto que él está más serio, yo tengo estrategias más evitativas, ¿no? Entonces, cuando él está más serio, si cambia la frecuencia en el afecto, hay una parte de mí, pero como lo trabajé tanto y también mucho de haberme formado con vos me sirvió en lo personal a realmente trabajarlo, como voy a preguntar si le pasa algo conmigo, chequeo y si no, ya dejo de rumiar, pero si no, entro en una cuestión de, uy, bueno, voy a evitar el contacto porque capaz está enojado conmigo y entonces no molesto, me protejo. Alejo. Eso del no molestar. O esto de la autosuficiencia en la estrategia evitativa, ¿no? Como no, en los subtipos, ¿no? Como la parte de la autosuficiencia más compulsiva, esto que contabas vos de tu experiencia con Luis, ¿no? Como de estar acostumbrada a resolverte vos y que venga un otro a cuidar. Qué importante como que ahí pudiste, como digo, ¿no? Como sacar un superpoder en tu estrategia de apego, como regularla, ¿no? Como disponerte a recibir ese cuidado. Claro, y aprender que hay otra forma también de querer o de dejarse querer, digamos, nueva. Y que es linda también y que no es peligrosa. Bien. ¿No? Sí. Nos has formado también en esto de brindás un tipo de entrevista de apego en el cual se hace como una narrativa de toda la historia de la persona porque ahora estamos hablando más del apego en la adultez, pero bueno, Sil se dedica a infancias también y obviamente sabemos que el apego inicia ¿no? en los inicios de todos nosotros, ¿no? Con nuestras figuras más referentes. O menos se establece en el primer año de vida. ¿No? Aproximadamente en el primer año de vida ya los niños tienen establecidos ciertos patrones de comportamiento que les sirven para generar cuidado. Bien. Y en la entrevista de apego, ¿qué es lo que se logra? ¿Qué se intenta trabajar después con eso? O sea, ¿cómo las personas tenemos cosas a mejorar en relación a eso? ¿Cómo nos podemos proponer ese objetivo de decir, bueno, mejorar mi estrategia evitativa para no salir rajando un vínculo cuando me están dando afecto, por ejemplo? Claro, exactamente. Por empezar, el apego se reorganiza y por ahí a veces este tipo de intervenciones también es terapéutica, ¿viste? O sea, no solamente es una evaluación, sino que también tiene fines terapéuticos. Lo que busca básicamente es armar como un puente, ¿no? Entre el síntoma que tiene la persona y su historia. Entonces sirve para darle significado, para entender, digamos, el para qué de cada una de esas disfunciones que tiene, ¿viste? Para qué le sirvió en su momento, porque en realidad lo que rastrea es la historia de apego temprana, ¿viste? Bien. Que todas las preguntas hacen referencia a lo más temprano que te puedas acordar, o sea, rastrea el vínculo con los cuidadores primarios. Y va, digamos, tratando de generar como un mapa de cómo no solamente la persona se vincula, sino cómo está organizado su sistema cognitivo, qué cosas recuerda, qué cosas olvidó, qué representaciones, qué imágenes tiene, ¿no? Y creencias respecto a sí mismo, respecto al mundo, respecto a las demás personas, cuáles son las distorsiones que aparecen en la información. A veces la propia persona no se da cuenta, o sea, es muy difícil ser objetivo con la propia historia, pero por ahí para el que la escucha y sobre todo si está entrenado, ¿no es cierto? Resulta como más evidente cuando hay una exageración, cuando hay una minimización, cuando hay una atribución errónea de la responsabilidad. Desde mi punto de vista es una entrevista bastante enriquecedora, ¿no? Y muy movilizante. Es muy movilizante y es transformadora. Sí, esto que decís de que es terapéutica en sí misma es como que uno no suele tocar esos puntos de la vida, de la narrativa de la propia historia, ¿no? Como hay preguntas muy puntuales de momentos tempranos hay una de las preguntas que es como ¿cómo era el irse a dormir? Creo que es una de las preguntas, ¿no? ¿Qué pasaba? Claro, y después, o sea, donde vos sabés la generalidad y lo que tiene construido, digamos, en su cabecita, después a esa persona le preguntás específicamente sobre alguna vez que se haya ido a dormir, ¿viste? Siempre vas buscando evidencia en la memoria episódica, en los recuerdos autobiográficos de esa persona,
de esas creencias que construyó, por ejemplo, respecto al momento de irse a dormir. Bien, o esto que cuando, hay una pregunta que es ¿qué pasaba cuando te enfermabas? ¿No? Y ahí se puede ver un poco qué estrategia, si pedía ayuda, si se arreglaba solo, si había sido un berrinche o se exageraba. Que funcionaba en ese momento, ¿no? Que no siempre va a ser lo que funciona en el momento actual. Bien. Porque en general cuando las personas por ahí arrastramos estas formas de vincularnos muchas veces, que nos sirvieron cuando éramos chicos, pero que ya ahora de adultos y con un vínculo diferente, inclusive con nuestros propios padres, que capaz que pasaron 20 años o 30 años y están totalmente distintos, ya no nos sirven. Eso, ok. Es verdad que la forma en la que nos trató nuestra familia, nuestros referentes, cuando éramos pequeños, bueno, define cómo amamos cuando somos adultos, cómo nos acercamos a un vínculo más amoroso, por ejemplo. Bueno, es parcialmente cierto. Ok. ¿Sí? Una de las cosas lindas que por ahí pasaron en los últimos años es que hubo mucha investigación con respecto al apego y han cambiado algunas concepciones. Por ejemplo, antes creíamos que el apego, y de hecho se llamaba patrón, porque era algo estático y algo que se mantenía toda la vida. Bueno, lo que nos fueron mostrando las investigaciones es que no, es que es algo dinámico y que se puede cambiar bastante. Si bien hay una realidad, la forma en que nos quisieron o que nosotros, digamos, vimos como nos quisieron, porque en realidad las creencias respecto a uno mismo, respecto al amor, respecto a las otras personas, se construye en relación a la información que el niño abstrae de su ambiente familiar, lo que puede con su cabecita de niño, con su mirada dicotómica. Entonces muchas veces no es una mirada tan realista, ¿no? ¿Qué pasa? A medida que la persona va madurando y va desarrollando habilidades cognitivas, madura la corteza cerebral, puede procesar la misma información de forma diferente, entonces puede cambiar la forma en que nos vinculamos y en que miramos, digamos, la realidad o miramos nuestra historia. Y a su vez también el encontrarnos con personas que quieren diferente, también nos va enseñando a, como yo te decía, por ejemplo, recién el ejemplo del principio, ¿no? Con Luis aprendí capaz que hay algunas personas a las que se les puede pedir ayuda o que van a responder de otra manera o que te van a cuidar de una manera distinta y uno sentirse bien y poder vincularse también desde otro lugar. Así que no, definitivamente no es una condena el apego. Ok, no es una condena, no. Bien, hay esperanzas. Con un proceso terapéutico, o con mucha capacidad de autorreflexión, es algo que se puede ir transformando. Absolutamente, o sea, la terapia favorece la mentalización, la capacidad reflexiva, el tomar distancia con la propia historia, ¿viste? Bien. El poder mirarla desde otro lugar y decidir también capaz, ¿viste? Empezar a actuar diferente para tener otros resultados. Bien. La realidad es que uno de los problemas que tiene el apego es que no se puede autoevaluar. De hecho, las investigaciones demuestran que la entrevista de apego adulto y los cuestionarios autoadministrados arrojan resultados opuestos. Las personas tendemos a percibirnos de forma distinta a lo que en realidad somos. Qué increíble. Entonces necesitamos la mirada de un otro. No existe autoanálisis posible para el apego, ¿entendés? Ok, bien, ok. Bien, el público que nos escuche, esto seguramente le puede pasar. ¿Por qué hay personas que apenas empiezan a sentir algo real por alguien, que esto en algún momento hace un ratito lo dijiste, salen corriendo? Me ha pasado 1.000.000 de veces, ¿eh? Yo soy de las que podría ghostear tranquilamente, te puedo asegurar. Menos mal Luis que vos lograste machear con Silvana. Sí, te lo puedo explicar. Genera una perturbación muy grande y una necesidad de... Tengo que salir de acá. Eso está en el plano evitativo, ¿no? Sí, la estrategia evitativa. Sí. Y Silvi, ¿qué puede ser lo que le puede estar pasando a la persona? Aunque se está enamorando, se está enganchando, el comportamiento es contrario. Para el evitativo, muchas veces, o para algunos evitativos, el apegarse significa un riesgo de pérdida, por ejemplo. Algo que hay que evitar. Ok. ¿Sí? A toda costa, como sea. Entonces uno empieza a encontrar explicaciones, bueno, que le hacen consistente, por supuesto, su sensación de, bueno, tengo que salir de acá. Ok. Como que me tengo que poner a salvo. Exacto, claro. Eso está bueno lo que estás diciendo. Detrás de las estrategias de apego, por ejemplo, esto no sé si en todas o en la evitativa, ¿hay un temor a la pérdida como que subyace eso? Sí, absolutamente. ¿En el coercitivo también? El coercitivo tiene mucho miedo al abandono. Ah, ok. Sí, se siente abandonado, se siente solo, se siente vulnerable. Y el evitativo siente, yo puedo solo, no necesito nada de nadie, no quiero a nadie. Okay. ¿Sí? Una cosa así. Por supuesto que, viste que las estrategias de apego se enumeran, ¿no? Sí. Entonces, tanto el evitativo como el coercitivo van desde el número
1 hasta el 8. Cuanto más alto el número, más esta cosa, viste, de autoengaño de no necesito a nadie, estoy bien solo. Ok. ¿Sí? No siempre va a ser así, por supuesto. Bien. ¿Qué le pasa a las personas que se aferran a relaciones que le hacen mal, pero quedan ahí engrampadas, digamos? Y generalmente eso se da más que nada en la estrategia coercitiva, donde hay una dependencia respecto del otro, no hay una creencia de que mi bienestar depende de lo que haga el otro. Y a este temor al abandono, ¿no? Como que el sostener a cualquier costo lo que sea, para y no se estar suelen solo. generar entonces relaciones muy intensas, explosivas, ¿no? Con mucho temor al abandono y a la sensación de no existir si no estoy con el otro. Ok. Muy problemáticas, que obviamente, aunque la relación sea muy dañina, a la persona le cuesta mucho alejarse de eso. ¿Se puede enamorar a alguien con apego evitativo o siempre va a poner distancia? No, sí, absolutamente sí. Acá tenemos Claro. matrimonios que funcionan, gente. Totalmente sí, claro. El tema es que capaz no te va a pasar tantas veces en la vida, porque tiene que ser una persona que supere todas las pruebas, porque por ahí lo que tiene el evitativo es que muestra lo peor de sí mismo, capaz, viste, las primeras veces. Entonces, claro, el que supera eso, el que igual lo puede querer, el que se puede quedar al lado con amor, por ahí es una persona a la cual te podés abrir. Y por supuesto que si la cosa fracasa, después el duelo suele ser bastante complicado también. Ok. ¿Sí? Porque, bueno, justamente se confirmó digamos, la sensibilidad del evitativo tiene que ver con la pérdida. Claro, ok. ¿Qué pasa cuando dos personas con estilos de apego muy distintos se enamoran? Sí. Suele pasar. Esto puede ser muchos Suele ejemplos. pasar, claro, bastante. Y es como si hablaran distintos idiomas. ¿Viste? Distintos como lenguajes. No se pueden entender. Claro. Ok. O sea, si se enamora una persona con... A ver, vamos a poner dos ejemplos. Con un apego evitativo y otro con un apego coercitivo. ¿Qué dinámica? Podríamos decir, por ejemplo, capaz una persona cuidadora compulsiva con alguien dependiente. Y al principio, claro, parece la combinación ideal. Te enamorás con todo tu ser, pero después te empieza a molestar todo. Por ejemplo, siendo evitativo, que no haga las cosas, que no se ocupe de sí mismo, bueno, nada, lo que ya sabemos. Y por el lado del, por ahí coercitivo, lo que sucede es, claro, te sentís solo, te sentís que no te entienden, que no te expresan amor. Es insuficiente. Exacto. En realidad todo depende de qué tan rígida sea la estrategia, ¿no? Porque tenemos que pensar que, por ejemplo, dentro del modelo del apego consideramos normativo, que no va a ser problemático, hasta más o menos las estrategias numeradas con un 4. Bien. O sea que podemos tener una 4, un C3, o sea, ahí vamos a estar bien. El tema es cuando las estrategias son muy intensas. Bien. Alguien muy autosuficiente con alguien muy desvalido. Ok. Claro, ahí lejanía total. Claro. Ok. Los dos van a estar mal. ¿Y alguien con un apego, con una organización más segura? Sí. Con un coercitivo, con un apego, con una estrategia coercitiva. Con una numeración baja y todo eso va a estar bien, absolutamente, bien. Sí. Ok. Sí, hay esperanzas para todos. Hay esperanza para todos, chicos. Eso es algo bueno. ¿Cuál es la transformación más hermosa que viste en un paciente trabajando el apego? Bueno, a mí lo que me emociona mucho es cuando la gente recupera la esperanza, la sensación de que se puede, de que también me pueden querer, de que también se pueden quedar conmigo, de que también yo puedo decir lo que no me gusta y el otro no va a salir corriendo. Ay, eso más que nada es lo que lo que a mí me genera como mucha, digamos, no sé, satisfacción, ¿no? Que por supuesto son cambios que no se dan rápido porque las terapias que utilizan este tipo de procedimientos son terapias a mediano plazo, ¿viste? Tenemos que pensar en 1 año, 2 años de terapia, ¿viste? No son las terapias cognitivo-conductuales así clásicas que vamos a trabajar capaz y en 2 o 3 meses va a estar todo bien, porque estamos hablando de formas de ser en el mundo, de forma de procesar la información. Sí, es mucho más integral y también más profundo. Exactamente. Claro. Y los cambios son más graduales, porque la persona se tiene que sentir segura para poder, digamos, como que tiene que todo esto. Una exposición más gradual. Absolutamente. Claro, ni incorporando otro tipo de experiencias que no son las mismas que tuvo para desplegar esas otras estrategias, digamos. Totalmente, y además también hay otro factor que no es que, como si estamos hablando de lo vincular, por ejemplo, no depende solamente de esa persona. Si tiene que cambiar su forma de vincularse, también depende de qué tan flexibles sean los que están alrededor, ¿no? Para valorar ese cambio.
Si alguien escucha este episodio, que esperemos que sí, Ojalá. porque realmente esto es material importantísimo y se reconoce, ¿no? En todo esto que compartimos hoy y que no puede ir ya a terapia. ¿Qué preguntas le regalarías o qué reflexión como para que la persona pueda repensarse? Estaría bueno, si tiene curiosidad de ver qué tipo de apego tiene, llegar a terapia, a tu equipo, también como para desarrollar. Yo creo que es una oportunidad de desarrollar mucho autoconocimiento y también sanar, ¿no? Como reparar una historia que pudo haber sido difícil. Absolutamente. Lo primero y lo mejor que podemos hacer todos es autoaceptarnos, ¿viste? Todo lo que uno puede aceptar respecto a sí mismo es transformador. Aceptar y valorar lo que somos, tener una actitud compasiva hacia nosotros mismos, hacia nuestras dificultades, el aprender a parar antes de reaccionar, ¿viste? Como observarte, poner distancia y pensar, bueno, con lo que te pasa, ¿no? Calmarlo y después, qué sé yo, tener una reacción hacia el ambiente acorde a lo que querés ser vos como persona. Pero básicamente es autoaceptarte y aprender a parar. Si vos pudieras hablarle a tu yo de 20 años sobre vínculos y apego, ¿qué le dirías? Ay, bueno, a mí también me encantó esa pregunta y me hizo recordar mucho esa época y no, le diría, la vida se pone cada vez más linda porque cuanto más creces más tenés control sobre lo que te pasa y porque además cuando alrededor de los 22 años míos empezaron a aparecer unas personitas, empezaron a aparecer mis sobrinas, por ejemplo, y descubrí como una forma de querer totalmente distinta, como totalmente, no sé, incondicional. Después apareció Luis, después apareció mi hijo, bueno. Y además aprendí a vincularme también de otra forma con las personas que ya tenía antes en mi vida, con mis hermanos, con mis padres. Entonces, bueno, yo creo que después de los 20 años la vida se pone muy linda, entonces... Con una mirada esperanzadora, ¿no? Sí, absolutamente. Creo que algo como una premisa que te caracteriza es como esta visión amorosa y esperanzadora, creo, de la vida y de los vínculos. Y pienso en las personas que nos escuchen, que pueden haber tenido situaciones muy dolorosas, capaz en su infancia, que puedan pensar en que hay oportunidad, como decías vos, de transformar, de sanar ciertas quizás heridas o cuestiones que han sido muy dolorosas y que hay una forma, hay posibilidades para vincularse mejor. Absolutamente. No hay que resignarse a vivir mal. Creo que destaco esto que dijiste, la historia que tuvimos. Y el apego no es una condena, ¿no? Es una oportunidad y conocerlo, como ponerle nombre, entender cómo funcionamos cada uno y que no hay nada malo en cada estilo de apego, sino que hay cuestiones quizás a regular o a mejorar para tener como mejores formas de vincularnos. Es como que es esperanzador, ¿no? Exactamente. Hermoso. Sí, bueno, hermosa. Bueno, en cada episodio, cada profesional es invitado a responder una pregunta. Bueno. Del juego de preguntas. Bueno, a ver, y la lees vos. Bueno, dice, ¿la vida que estás transitando y eligiendo coincide con el tono en el que querés vivir? Y te tengo que decir que sí, en este momento de mi vida sí, no siempre, por supuesto, pero bueno, justo creo que en este momento sí, porque bueno, elijo vivir una vida por ahí más cerca de la gente que quiero, creo yo como más de tolerancia, aceptación, tratando de dejarme sorprender por, qué sé yo, por lo que tiene, digamos, la vida previsto, por las personas que tengo cerca. Así que sí, te diría que en este momento, sí. Y tanto aporta a la psicología que estás haciendo, Sil. Eso también creo que es un regalo que estás Bueno, eso es algo que disfruto un montón, que, viste, que es algo que me motiva absolutamente, viste, no sé, sí, me encanta, o sea, estudiar y aprender y bueno, y ni hablar. Y divulgar. Enseñar, me encanta, me gusta mucho. Bien, Sil, gracias por estar acá. Ojalá se vengan más episodios, vamos a ver si seguramente haya mucha curiosidad de esto, así que este es el sentar bases de este tema. No, y me parece re interesante por ahí esto de que permitas que la gente conozca, digamos, todas estas cosas y todo eso de una forma tan linda y tan cálida. Te quiero, Sil. Gracias. Gracias.